cuenta ya, RLE. L tiende al infinito. ¿Cómo es la corriente? Variable constante. Constante. Es constante. Entonces, ¿qué voltajes veo? Los de la parte rectificadora y L de la carga. No, solo la parte activa ahora. Exacto. ¿Cachai? Y eso no lo tienes que dudar. ¿Cachai? No voy a dibujar nunca E2 porque no lo comparo. Y eso es lo que tengo acá. ¿Ya? Para el ¿Qué cálculo es de lo la que tengo? corriente, eso sería L2, sería el lugar donde se Es que, usaría es L2, ¿no? que lo que pasa es que E2 no se refleja en la carga. Pero LKB y LKC existe todo. Todo existe. ¿Cachai? Porque ¿qué es lo que pasa? Que no lo expliqué el otro semestre, pero no lo quería explicar ahora. El tema de que, ¿por qué E2 no se compara? Porque L absorbe a E2, le agrega una señal senoidal que contrarreste la senoidal de la corriente y dejar un valor medio constante igual al voltaje de la carga de ion R. Lo que pasa es que la bobina y la corriente y las fuentes de corriente absorben cualquier voltaje, los anula y él genera su propio voltaje para que la resistencia caiga una corriente constante. Por ahí tengo un PPT que lo explica, que debe ser como la iontía 3, 4, por ahí. Pero eso es lo que pasa realmente. ¿Por qué no se ve en corriente constante esa fuente? Porque la L o la I lo absorbe. Y la única forma de que una bobina infinita o una fuente de corriente absorba otra es crear su contraparte de voltaje, elimina todos los voltajes senoidales y hace un offset positivo o negativo o cero para que el voltaje y la resistencia provoque corriente constante. Y por eso en la carga no se refleja el voltaje en corriente constante. ¿Ya? Pero vamos a ir con esto. L igual a infinito, como dijimos, solamente me interesan los voltajes que están en la parte rectificadora. R es igual a 10, E1 depende del caso, así que dejé 100 volt positivo y E2 es menos 50 volt. ¿Ya? Esto siempre se hace. Cuando yo analizo inductancia, VLC1 es igual a VLC2 igual a VLC. Yo digo que todo vale VLC y punto. ¿Ya? Y eso es válido para la etapa de funcionamiento donde esté la conmutación. ¿Ya? Porque podría ser que los VLC fueran diferentes en la otra etapa de conmutación, pero eso es otro punto. ¿Ya? Entonces lo típico, nos preguntan la forma de onda de tensión y la carga, y de las corrientes del tristor 1 tristor 2, o sea que tengo que hacer el LKC para saber cuánto es T1 T2. Bueno, en este caso no, porque T1 y T2 son las únicas dos corrientes aparte de la carga. Así que directamente sé que la corriente de tristor 1 va a ser la igual que la carga cuando conduzca T1, y 0 cuando no conduzca, y el tristor 2 también es lo mismo. Cuando conduzca tristor 2 va a ser la misma corriente de la carga, y cuando no, 0. ¿Ya? Digo que la etapa de funcionamiento, que eso lo hacemos primero diciendo los intervalos de conducción, con sus respectivos valores intervalos, bla, bla. Los intervalos que salen acá son los intervalos en el tiempo. Eh, la corriente media de la carga en T1 y T2, además de la caída de tensión media debido a la inductancia de conmutación, LC. ¿Ya? Aquí nos están preguntando entonces por la caída de tensión media debido a la inductancia de conmutación. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar las dos señales de voltaje. Si nos damos cuenta, acá hay una fuente con 0 volt y acá hay un senoidal con un offset. Aquí no está el positivo de esta senoidal, así que supongo que iba para arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo en rojo? B1 con el offset de E1. O sea que su peak va a ser el peak de la senoidal más E1. El centro va a ser E1 y el peak mínimo va a ser el peak mínimo más E1. Y eso es un offset positivo. Levanto toda la señal en E1. Entonces, si antes valía 0, ahora vale E1. Si antes valía peak, ahora vale peak más E1. Si antes valía B peak negativo, o sea, B mínimo más E1. Ya, para que no se confunda con eso, porque muchos comparan la fuente E1, pero no, E1 es un offset. Le está sumando en todo instante de tiempo le está sumando E1 a la senoidal. Y eso es un offset. ¿Ya? Y eso lo comparo con 0 volt. Si dan cuenta de este análisis, es como si fueran sin LC y solamente diodo. ¿Ya? Acá estoy haciendo como una comparación de los voltajes, que eso es. Considero que los transistores son diodos y que la LC no existe. Y esa es la figura que queda, lo rojo y lo azul. Después tengo que decir, eh, ¿nos dieron los disparos? Bien, sí. Alfa 1 en 45 y teta 2 en 225 grados. ¿Ya? Entonces, alfa 1, o sea, alfa 1 está acá. Después está alfa 1 más mu, porque acuérdense que si hay un quiebre de la señal, tengo que, en cada quiebre de la señal está la conmutación presente. Entonces, ¿qué pasa acá? Eh, dibujo, dibujo el primer tramo, lo dibujé en cero. Ya, pero parece que este tramo es cero al principio, pero después tenemos que corroborar cuánto vale. ¿Ya? Pero es cero porque no hay ninguna fuente y no hay ningún disparo en tiempo relativo, así que se va por cero. Después yo sé que la señal tiene un pulso, y el pulso lo tiene en alfa 1. Alfa 1 debería haber subido y haberse seguido por acá. Pero como hay conmutación entre alfa 1 y alfa 1 más mu, no sabemos cómo queda la señal, así que la dejo en blanco. Entre alfa 1 más mu va a seguir lo que debería haber seguido antes, como si hubiese sido sin conmutación. Después, acá en este punto, hay otro disparo, ¿ya? Y como hay disparo, hay un cambio de la señal, porque de la senoidal debería haber pasado por cero, pero como hay un cambio de la señal, ahí hay otra etapa de conmutación. Así que entre alfa 2 y alfa 2 más mu, no sabemos lo que pasa, pero hay conmutación. Y después sigue la señal por donde debería haber seguido, cero. Después lo mismo, disparo, disparo, no sé lo que pasa acá, ¿ya? Entonces eso es alfa 1 más 2pi, y siempre analicen un poco más de 2pi. De hecho, analicen la etapa siguiente a 2pi, porque aquí, para saber cómo dibujarla acá, porque entre 0 y alfa 1 realmente va a quedar lo mismo que quede entre 2pi y 2pi más alfa 1, que es lo mismo, ¿ya? Porque cada los 360 grados se repite la señal. Ahí, ya con esto aseguré que este tramo es 0. ¿Ya? Entonces no sé cuánto vale acá, no sé cuánto vale acá. Si yo dibujo las etapas de conducción, los intervalos de conducción, mejor dicho, va a quedar así. Si se ve 0, está T2, porque acuérdense que un circuito con corriente constante siempre tiene que estar conduciendo por lo menos un semiconductor. ¿Ya? Acá nunca vamos a ver que ningún semiconductor no conduzca,
porque la corriente es constante. Y en conmutación siempre la corriente es constante, por si acaso. Así que como no es carga R, y no va a mover carga R ni R en conmutación, porque vuelvo a decir que es corriente constante, siempre tiene que estar conduciendo un semiconductor. ¿Por qué? Porque si hay corriente constante, la única forma que haya corriente constante es que tenga que conducir por un lado, tiene que haber circulación de corriente, o si no, no sería corriente constante. No sé si se entiende esa analogía. Pero eso, si se ve 0, T2. Si se ve esta señal, es T1, porque se estaría viendo esta rama. Si se ve 0, está funcionando T2. Si se ve esta, está funcionando T1. ¿Ya? Y dentro de la conmutación va a funcionar T2 y T1. T2 y T1, que es los semiconductores de la izquierda y los semiconductores de la derecha, conducen al mismo tiempo en la conmutación. Acá se ve, acá se ve, acá se ve. Creo que había una excepción, pero mientras no la vea, no la voy a mencionar. Lo que sí, la excepción que les voy a decir que es muy interesante, eso sí, es que si acá hubiese un T3 antes de la conmutación y un T3 después de la conmutación, durante la conmutación, la LC que va con el T3 se considera un cable, porque no se está ni cargando ni descargando durante la conmutación. ¿Ya? T1, como T1 aparece acá, así que el LC que va con T1 se carga. Y T2, después de la conmutación no está, el LC que va con T2 se descarga. ¿Ya? Y en la siguiente conmutación pasa que T1 está, T1 está y después T1 no está. Así que T1 se descargó durante la conmutación, T2 antes de la conmutación no está y después de la conmutación está, así que la LC que va con T2 se carga. ¿Se entiende eso? ¿Cómo ver que se carga y que se descarga? Porque es sumamente importante porque eso nos va a decir la polaridad del LC durante la conmutación. Si se carga, está absorbiendo energía y si se descarga, está entregando energía. Entonces, como dije, la corriente por la parte rectificadora sube, ¿ya? Porque ese es el sentido que permiten los semiconductores, hacia arriba, la corriente hacia arriba. Así que por la carga no le queda otra que bajar. O sea que el LC2 que está acá se está cargando, o sea, se está descargando, mejor dicho, porque está entregando energía. El voltaje, la flecha de voltaje va hacia arriba y la de la corriente también va hacia arriba. Acá la corriente sube y la flecha de voltaje baja, así que está cargándose, está absorbiendo energía. Entonces, eso es lo importante de la etapa, o sea, de marcar los intervalos de conducción, de saber con las polaridades de esto. De la etapa 1, que es la etapa 1 que está acá, LS1 se carga, LS1 acá se carga, sí, está absorbiendo energía, y LS2 en la conmutación 2, o sea, 1, se está descargando, así que está entregando energía. ¿Ya? Y esto es lo típico. Durante la conmutación, acá como que remarqué un poquito los piristores, porque durante la conmutación están funcionando, y de hecho en toda la etapa de funcionamiento, los diodos que yo dibuje están funcionando, así que son cables. Entonces, cuando yo haga LKB, eso es 0 volt. ¿Ya? Entonces acá yo me puedo dar cuenta que VLC es igual a B carga. Si veo esta malla, me doy cuenta que VLC es igual a B carga. Ya en la otra malla podríamos recorrer la malla exterior, que B carga es igual a la suma de estos voltajes, y no sé, más VLC más E1 menos VLC1, pero VLC1 es igual a VLC, los VLC son iguales, así que esto es B carga también. B carga con el positivo hacia arriba, y acá, o sea, positivo hacia abajo, mejor dicho, y acá va con el positivo hacia arriba, así que me va a quedar que dos veces B carga es igual al voltaje de esta fuente más la otra. Bueno, que acá lo tengo que tenerlo escrito. LKB, el malla 1, no marqué quién era el malla 1. Ah, no, sí lo marqué, es esta rama. Va a quedar esto. Simplemente sumando más ese voltaje, menos este voltaje, menos este voltaje, más ese voltaje igual a cero. Despejan VLC, tengo esto. Despejo V carga, tengo esto. Ya, y quiere reemplazar. Ya no voy a dar mucha vuelta a eso porque le cabe más. Y como dije, no hagan nunca esto, que lo volví a hacer, de que empezar por una etapa de conmutación. Siempre empieza con la primera etapa donde vean que empieza y termina. Nunca empieza con una etapa de conmutación, porque pueden acarrear errores. Etapa 2 es más de lo mismo. Esto no es conmutación, así que si se dan cuenta, de carga va a quedar lo que siempre va a quedar, esto, la parte verde. Disculpa, ahí donde dijiste malla 1, ¿te refería a la malla exterior o a la malla interna? En este caso hice la malla 1, dos veces VLC, tomé la que sale acá. Si hubiese tomado la exterior, hubiese tomado esta. Y en este caso creo que era mejor la exterior. Pero da lo mismo porque B carga y este voltaje también es el mismo. Y el voltaje de carga y esta bobina es lo mismo. Y es lo mismo que esta. Ah, ya. ¿Cachai? Ahí es cosa de, como te había dicho también, de ver cuál es el camino más fácil, más corto y con menos Claro, elementos. Ya, excepto la excepción que también me comentaste, el tema de que cuando todos los voltajes están cero, te hay por ahí, aunque tengas más elementos. claro, sí, porque de primera vista se ve como que es más complicado, pero en la práctica ese era Exacto. cero seguidos. Vale. Ya. Entonces, la siguiente etapa no voy a dar muchas vueltas, que es la etapa que no me interesa calcular B carga. La etapa 3 es conmutación, así, ahí sí me interesa saber B carga y VLC. Así que establezco sus mallas, yo ahí la dibujo siempre las mallas, si quieren pueden tomar cualquiera de las tres mallas, porque hay una malla que es esta, otra malla que esta y la otra es la exterior. ¿Ya? Y ahí dibujan. Entonces, en este caso, el LS1 está entregando energía porque se descargó. O sea, no se descargó, se está descargando, mejor dicho, porque es muy importante eso. Ese punto. Acá se está cargando LS2 en la otra etapa, así que el positivo va hacia abajo. Se está descargando, está absorbiendo, o sea, se está cargando, mejor dicho, está absorbiendo energía. Después la otra etapa, que es esta, y si se dan Disculpa cuenta, una duda. dime, Cada vez que estoy analizando la etapa de funcionamiento que involucra conmutación, tengo que agregar los dos LC en mi circuito, digamos, como dibujado. tú dibujas todo. Todo, o sea, porque te das cuenta que estoy dibujando yo el circuito con T1 y T2 conduciendo, el circuito con T2 y T1 conduciendo, ¿cachai? Claro. Están funcionando las dos ramas al mismo tiempo, por eso las dibujo. Y fuera de la computación, y esto es súper importante, una bobina es un cable, porque está cargada o está descargada. Si está cargado, es un cable. Si está descargada, está abierto. Si se corta, voy a volver. Ya, chiquillos. Antes de continuar, quería cerrar la idea que había dicho de que me gustaría decir esto con mutación. ¿Ya? ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, se Sí, escucha. sí.
Ya, genial. En conmutación, los LC se cargan, eh, absorben o se descargan, entregan. Fuera de la conmutación, los LC están descargados. No lo voy a poner en el orden en el orden. Qué bueno, un segundo. Eh, están cargados. eh, un cable o están descargados, abiertos. ¿Ya? Para que tengan esa consideración. Durante la conmutación, los LC pueden estar, o sea, se pueden cargar, se cargan o se descargan. Fuera de la conmutación están cargados, que se comporta como un cable, o están descargados, que se comporta como un circuito abierto. Y lo otro que puede ser, eh, están cargados. En el caso de hecho lo voy a escribir como morado, LC, X lo voy a poner, LC, X, no, de hecho lo voy a poner el nombre. Lo voy a poner LC3, LC3, LC3. En el caso donde antes de la conmutación, durante la conmutación y en la conmutación están LC, eso implica que durante la conmutación están cargados. ¿Ya? Un cable. Cable. Esa es como la única eh, como cosa rara que podrían ver en computación. ¿Ya? Y si un LC no es parte de la conmutación, está abierto. ¿Se entiende eso, no es cierto? ¿Cómo? Si un LC no está ni en la conmutación, no está en la conmutación, ni antes de la conmutación, es porque no está en la conmutación, es un circuito abierto. En el caso donde hubiese un LC4, que no está antes de la conmutación y que no está durante la conmutación, ni está después de la conmutación, LC4 está abierto, está descargado. Tomaría el caso de esto, está descargado. ¿Ya? Y obviamente ese LC en otra conmutación aparecerá. En la Ah, sí, siguiente. En la siguiente. había un ejercicio ese que mandé yo que había un LC que estaba antes, durante y después. Entonces se supone como que siempre fue un cable nomás y no se toma en cuenta, ¿no? Exacto, porque hay una conmutación que no es esta, donde sí está. ¿Se entiende? Porque hay circuitos donde hay 4 conmutaciones. En ese circuito puede pasar eso. Sí, sí. Ya, Sí, incluso era uno de punto medio que estaba por ahí. claro. Y eso es lo que tengo en esa etapa. Ahora voy a continuar. En esa etapa no es conmutación, así que esa bobina que está en esa etapa está cargada. Así que se comporta en un cable. De hecho, lo pueden analizar viendo las etapas de funcionamiento. O sea, los intervalos de conducción. Y es necesario hacer todo ese análisis, aunque no sean etapas de conmutación. Igual hay que hacer el análisis. No, es que estoy dibujando la etapa. Si el profe dice, Ah, ya dibuja la entiendo. etapa, yo voy a dibujar una bobina cargada. Yo voy a dibujar un director cortocircuitado. Porque en toda la etapa, los semiconductores que están en la etapa están cortocircuitados. Los que no están en la etapa están en circuito abierto, por eso no ocurre, no dibujo la otra rama, mejor dicho, porque está abierta. Oye, disculpa, voy a Porque volver a la primera etapa, que me surgió una duda con lo que me dijiste. Porque ahí sale que, sí, desde 0 alfa está conduciendo el tiristor 2, después ocurre la conmutación, y en la conmutación conduce el tiristor 1 y el tiristor 2. Como el tiristor sí, 2 ya venía conduciendo, no debería poner el cable ahí, ¿o no? director 1 y director 2 son cables. ¿Cómo? O sea, que Durante la son conmutación, durante la conmutación funcionan, en verdad, esa es la otra cosa que decir. Durante la conmutación funcionan las ramas que tengan inductores y que si T2 y T1 tienen inductores, durante la conmutación va a conducir T2 y T1. Y están conduciendo al mismo tiempo. Si te das cuenta, los dibujé los dos. Y fuera de la conmutación solamente funciona T1, antes de la conmutación T2. ¿Cachai? Pero durante la conmutación funcionan los dos. ¿Por qué? Porque una bobina se está descargando y la otra se está cargando. Y si una de los T no tienen conmutación, no tendría por dónde conducir. ¿Cachai? Lo que provoca que T1, que el tiristor 1 que está después de la conmutación y que el tiristor 2 que está antes de la conmutación funcione durante la conmutación es porque está asociado a una bobina que se carga o se descarga. Por eso durante la conmutación está funcionando, porque para que esta bobina se cargue, tiene que estar funcionando T1, para que esta bobina se descargue, tiene que estar funcionando T2. Y ese era el otro punto que me faltó decirle. Durante la conmutación van a funcionar tanto los semiconductores de la izquierda como los de la derecha, siempre y cuando tengan inductancias de conmutación. ¿Ya? Porque dicha inductancia va a provocar que siga circulando corriente, porque una se está cargando y la otra descargando. ya, ¿Se o sea, cada entiende? vez que haya conmutación, tengo que tener en consideración todos los inductores que sean de conmutación, todos los LC, Sí, o siempre. sea, solamente lo que están a la izquierda y derecha de la conmutación.
Izquierda, derecha de la conmutación. Ah, ya me queda La claro. etapa, ¿cachai? La etapa de la izquierda y la etapa de la derecha funcionan ambas durante la conmutación porque ambas tienen inductancias de conmutación. Claro, puede haber otro T, o sea, otra Sí, inductancia, pero podría como el haber, intervalo claro, porque acá funciona, o podría sea, haber. Ujú, como para que me quede claro, en el intervalo anterior ya estaba funcionando de 2 y el intervalo que sigue, saltando, digamos, la conmutación este 1. Entonces, esos son los dos que tienen que, digamos, hacer como el intercambio de energía, ¿no? Entre las exacto, tensiones de los inductores. exacto. Y ese Ya, mismo ya. intercambio de energía, porque si te das cuenta, esta bobina está entregando energía, está haciendo que la corriente suba. No, ahora me queda Pero más esta claro está que. absorbiendo energía, hace que la corriente baje. Pero como la corriente que sube es mayor, está funcionando T1. T1 debería ser el que está a la derecha de la conmutación. Exacto. Perfecto. Y ojo, porque si T2 no tiene inductancia de conmutación, no tiene por qué conducir en la etapa de conmutación. En este caso sí tiene inductancia de conmutación. Vuelvo a decir, T1 y T2 son los intervalos de conducción que están antes y después de la conmutación. Como T1 y T2 tienen inductancia de conmutación, T1 y T2 van a conducir ambos durante la conmutación. Eso. Porque creo que vi un ejercicio donde había una rama sin inductancia de conmutación y esa no conduce durante la conmutación. Porque la única forma es que haya un elemento que entregue energía para que esto ocurra. Y el otro absorba, etcétera. Pero tiene que haber un intercambio de energía. ¿Te queda claro o te enredé un poco? No, no, me quedó claro respecto a ponte tú definir bien los intervalos, cuáles conducen Ujú, antes, o sea, qué trayectorias ujú. conducen antes de la conmutación, después, y la conmutación tiene que ser el análisis de esos como dos límites, digamos. Sí, sí. Y ese es el único cuidado que tienes que tener, que darte cuenta si la etapa anterior y siguiente de la conmutación tengan inductancia de conmutación. Ya, entonces la etapa 4 como dijimos, esto ya está cargado, así que queda esta etapa. Y ahí esa es la última etapa. Y como vuelvo a decir, nunca hagan esto aquí. Nunca empiecen una etapa de conmutación. Siempre la primera etapa que se vea completa, que no sea de conmutación, por ahí empieza su etapa de funcionamiento. ¿Por qué lo digo? Porque el profesor una vez empezó por una etapa de conmutación y estaba malo el desarrollo. O sea, para fines prácticos debería partir desde la etapa 2 de este desarrollo, ¿no? Claro, la primera no la tomo, por ejemplo, la primera etapa, que es de 0 a alfa 1, yo no la ¿Ya? tomo en consideración porque no sé dónde empieza. Veo que termina, pero no veo dónde empieza. Entonces esa no la tomo en consideración. La siguiente es entre alfa 1 y alfa 1 más mu, que es conmutación. Entonces esa no la pesco. Nunca empieza por conmutación. Así que la única que me queda es esta, la verde, la senoidal verde. Y ahí empiezo. Después sigo con la de conmutación, después sigo con la de cero, después sigo con la otra conmutación. Bueno, la otra conmutación ya la. Ah, no, es esta. Y ahí termino. Y ahí completo todo el periodo. ¿Ya? Finalmente, después de haber despejado los VLC y V-carga, en este caso hubiese bastado solamente con V-carga, sé cuánto vale la función de V-carga durante la segunda conmutación, y aquí sé cómo es V-carga durante la conmutación. 1. Entonces ya tengo las dos funciones, es Vθ más E1 dividido en 2, y la otra da Vθ más E1 dividido en 2. Nos dio la misma función. Entonces fácil. Si yo grafico esa señal, bueno, que creo que no la grafiqué, ya, no la grafiqué. Si yo grafico esa señal, hubiese quedado, no sé si se note mucho el mouse, una señal así. ¿Se dan cuenta? No, cachón, desde el mouse, sinceramente. Ya, le voy a dejar un pantallazo. En el fondo quedó b de teta más E1 dividido en 2, que es una señal con un offset dividido en 2. Entonces, si yo dibujo esa señal, ahí ocupando los cuadritos y toda la cuestión, esa señal va a corresponder, no sé si parte en cero, no, a ver, creo que sí, sí parte en cero, creo, a esta senoidal. Y como durante la conmutación 1, no, de hecho, esta es la 2. Si hubiésemos hecho el análisis bien, hubiésemos hecho que esta es la primera etapa de conmutación 1, esto hubiese sido la conmutación 2, y esta también hubiese sido la conmutación 2. ¿Ya? Y lo que está en naranjo, esta señal, es el b de teta más no sé cuánto, dividido en 2. Entonces, durante la conmutación, B carga vale durante la conmutación 2 también coincidió que diera el mismo. Entonces, ¿te acordáis que al principio, cuando yo dibujé esto, lo dibujé en blanco? Y ahora yo relleno durante la conmutación, que entre alfa 1 y alfa 1 más mu, y entre alfa 2 hasta alfa 2 más mu, luego completo con la señal naranja que dibujé. Y queda esto. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió o no? Sí. Podría hacer un pequeño zoom en la combinación de alfa 2 más alfa 2 más mu. ¿Ya? Se supone que ese cachito que va, digamos, desde de arriba abajo, por decirlo de alguna forma, es como parte del semiciclo negativo, ¿no? De ese promedio de la sinusoide más E1 partiendo 2, ¿o no? Sí, Claro, sí. Eso, ahí eso. me queda muy claro. En este caso coincidió. ¿Ya? De repente le puede dar 0, de repente le puede dar 50 volt, de repente le puede dar la senoidal, de repente le puede dar una senoidal más otra senoidal dividido en 2. Ese es el promedio, casi siempre es el promedio de las dos señales que dibujaste. ¿Qué otras cosas? O le puede dar diferente. No tiene por qué darles iguales, de repente le puede dar diferente, así que no se asusten. ¿Ya? Le puede dar 0 volt, le puede dar 50 volt, le puede dar una senoidal, o en este caso digo una Sí. senoidal más un offset dividiendo. Si nos ¿Ok? da 0 volt sería como, se iría a 0, ¿no? Sí, serían 0. En vez de esta bolita hubiese quedado en 0, hubiese seguido por 0. Después sube, Ah, sí. después baja 0, ¿cachai? 0, después se repite. Y eso es como lo importante. Y una vez que tenga esta señal, ya puedo integrar. Tengo cuánto vale cada señal, Oye, una duda, integro y saco el pero valor. Dime. ponte tú para la prueba, ¿el profe pide que uno haga a mano el cálculo de este promedio de la señal? ¿O basta con que lo Sí. pueda dejar expresado como de forma algebraica, digamos?
Es que tú tienes que, si te pide el valor medio de carga, tienes que calcular el valor medio de carga. Tú lo podías expresar algebraicamente, pero después tienes que reemplazar y poner los valores. Integrar, reemplazar Ah, ya, ya, y ya, ya, calcular. sí, sí, sí. La Ya, idea sí, es sí. que, la idea es que nadie lo hace, pero hagan todo algebraicamente y después reemplacen. Porque imagínate que de repente me digan, este 45 me equivoqué y era 35. Entonces, fácil, borráis esto, lo reemplazáis por 35 y calculáis. Ahora, si hubiese reemplazado desde un principio, tendría que borrar 45 acá, el 45 acá, el 45 acá, 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 acá. Imagínate. Por eso el profe siempre lo hace así. Hace todo algebraicamente y después, al final, cuando ya no se puede hacer nada más, reemplazo. Que es lo más sano. ¿Ya? Y como tenemos que, como y carga, es una línea constante, porque la carga ya era RLE, si no me equivoco, RLE. Así que hago el EKB, calculo el voltaje de la resistencia, lo divido en la resistencia, y el valor que me dé de promedio va a ser la línea continua en I carga. ¿Ya? Porque aquí calculo de carga, bueno, y carga lo calculo acá abajo. Pero de hecho no necesito calcular para dibujar. Yo sé que I o carga es una línea recta, pongo los intervalos de conducción, que esto siempre se pone en los intervalos de conducción, tanto en B carga como en I carga. En eso todo, por lo menos, dibújenla siempre, porque eso le va a servir para integrar o cualquier cosa. ¿Ya? Y ahí tengo los Oye, pero, tramos, dime. no, no, no. Ya. Entonces era corriente constante, una línea recta. Ni siquiera calculé cuánto vale esa línea recta, solamente la dibujé. ¿Y por qué es importante el intervalo de conducción? Porque después yo tengo que decir de dónde vino, de dónde saqué este 1, si no pongo el intervalo de conducción acá en mi carga. Ah, y el periodo es infinito en una línea constante. ¿De dónde saco esto? De acá. ¿Ya? Entonces, la corriente del tristor 1, en una etapa que no es conmutación, es la misma de la carga. Entonces, esto va a valer y carga. En el tramo donde T1 no es conmutación, es y carga, es igual que la carga. Fuera de la conmutación, a esto, esta línea baja y la otra baja. O sea, esta sube, o sea, esta sube en la conmutación, se establece, después baja. Cero. Después sube durante la conmutación, después se mantiene y después baja. ¿Ya? Y después la del tiristor 2 se mantiene durante la conmutación, baja, después cero, después sube, se mantiene, baja. ¿Ya? Y esto es fácil de ver porque si dibujé que fuera de la conmutación, sube, a este no le queda más de cero, porque fuera de la conmutación, donde no conduce el tiristor 1 es cero, y fuera de la conmutación, donde conduce T1, es igual a la corriente de la carga, que es lo mismo que siempre hemos hecho todas las veces. Así que si este es y carga y acá es cero, a esto no le queda más que subir. Y si esto es y carga y esto es cero, a esto no le queda nada más que durante la conmutación bajar. Y ahí se tienen las dos corrientes, y como habíamos calculado por LKC, la corriente del tiristor 1 más la corriente del tiristor 2 es igual a la corriente de la carga. Entonces, si sumo y carga y carga y carga, acá vale y carga este punto y acá vale cero y carga. Por acá vale y carga medio y aquí más vale y carga medio. Y carga medio más y carga medio y carga. Después esto vale cero y acá vale y carga, cero más y carga y carga. Y carga más cero y carga. Y carga más cero y carga. Y carga medio más y carga medio y carga. Cero más y carga y carga. Cero más y carga y carga. Se ve que gráficamente, si sumo estas dos, da la de arriba, ¿lo notan? Sí. Ya. Y eso significa, y se dan cuenta de que LKC y LKB funciona hasta gráficamente. Bueno, en este caso fue LKC, pero se entiende. Ambos se cumplen gráficamente. Entonces acá ya lo típico, que cuando integro, voy ordenando, que lo mejor es siempre decir, poner una A, una B, una C, y hacer los cálculos por separado, después los resultados los sumo todos, y lo divido por el periodo. ¿Ya? Acá, ¿por qué puse un medio? Un medio más B más C. Ah, ahí marqué las A, la B y la C. Y esto es un medio de todo esto, porque en ese tramo, B carga, sí, B carga es, acuérdense que cuando calculamos B carga durante la conmutación, dio B de teta más E1, dividido todo eso, dividido en 2, y el 2 lo saqué fuera de la integral. Todo lo que pueden sacar fuera de la integral, sáquenlo. Porque a mí me interesa integrar lo menos posible y dejar las cosas lo más simple posible para calcular. Acá calculé A, B y C y en un medio lo diré para afuera. Y eso es importante esto, de al final hacer todo algebraicamente y cuando no pueden hacer más cosas, reemplacen. Es lo mejor que pueden hacer. ¿Ya? Y carga. Como ya tengo de carga, entonces a mí me interesa saber cómo es la función del voltaje de la resistencia para dividirlo en la resistencia, saber cuánto vale y carga media. Y si te dan cuenta, y lo vuelvo a decir, cuando dibujé no me interesó calcular y carga, y cero carga. Ya en este caso lo mismo, porque la corriente es constante. Y ahora calculo y carga, porque sé que tengo de carga, así que puedo llegar a la función de voltaje de la resistencia con LKB. En este LKB hice la referencia que es de carga, que siempre digo que las referencias son voltímetro o amperímetro, y con LKB hacemos una malla de los elementos de la carga. Con la referencia de la carga voy a despejar cuánto vale BR, que es B carga menos BL menos E, y eso es BR. Y si a BR lo divido en R, da IR, que es lo mismo que I carga. Así que reemplazo, 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 y los valores en el tiempo yo los puedo convertir a valores medios, y se dan cuenta acá dice BL. Pero BL es B0L cuando los paso a valores medios, y B0L es L de I de T, y como la corriente es constante, la diferencial de cero, o sea, la diferencia de una constante es cero. Así que solamente me queda B0 carga menos C2 dividido en R, que eso es lo que tengo acá abajo, lo reemplacé y saqué I0 carga. Y así se saca I0 carga sin integrar. ¿Ya? Bueno, yo creo que ya lo hayan visto en otro ejercicio, pero es bueno recordarlo. La corriente media del tiristor 1, tengo también integral. Integro I0 carga entre teta 1 y teta 2. Acuérdense que acá dice alfa, pero hay que poner tetas, porque los alfas son un diferencial, es una distancia. ¿Ya? ¿Y por qué hice desde alfa 1 hasta alfa 2?
¿Eso lo han visto? ¿Saben por qué se hace ese integral? Porque cuando tengo una señal que es así, que esto es teta 1, que esto es teta 1 más mu, que esto es teta 2, y esto es teta 2 más mu, y si esto vale y 0, ¿por qué la integral queda uno que el periodo de la integral desde teta, o sea, si teta 1 hasta teta 2 de y 0 en detector? ¿Saben por qué pasa eso? Porque el área de teta 1 a teta 1 más mu es la misma que de teta 2 a de teta 2 más mu, ¿no? Y eso Por- genera, como si lo superponís, genera el rectángulo, Ujú, exacto, y ahí podéis, digamos, como cortar y no integrar, claro. digamos, esas pendientes. Lo voy a decir porque ahí te equivocaron una cosa que dijiste, pero está bien el cómo. Porque es el área de teta 1 hasta teta 3 más mu, es la misma área que teta 1 hasta teta 2. O también es la misma área de teta 1 más mu hasta teta 3 más mu. Yo puedo hacer la integral desde teta 1 hasta teta 2 o de teta 1 más mu hasta teta 3 más mu. Obviamente voy a hacer la más sencilla, que vendría siendo esa. Y esto vuelvo a decir porque una integral es el área bajo la curva o bajo la función. Entonces, el cachito que tengo acá, si yo pesco este cachito, lo tiro para acá, completa este triángulo. Finalmente, cuando yo integro, eh, cuando yo integro entre teta 1 y teta 2, que es lo azul, es lo mismo que el área de esto. La área morada y azul son iguales. Por eso. Creo que habéis dicho entre alfa 1 o sea, entre teta 1 y teta 1 más mu. Por eso te había dicho que estaba mal lo que habéis dicho. Pero la idea estaba bien. Es entre teta 1 y teta 2. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Lo entienden todos? Porque si tienen que integrar Sí, sí. eso, porque si quisieran integrar el área morada, tienen que calcular la función de esta, integrar esto y sacar la función de esta. Y esto se hace con la pendiente. Y es igual a mx más c. No van a estar haciendo eso. Y aquí también pues sería y igual a mx más c. Y ahí queda hermoso hacer esa integral. No lo hagan. Hagan la de la una constante entre teta 1 y teta 2. ¿Ya? Y eso lo Hay una tenemos ahí. duda. Dime. El profe pide como justificar cuando estoy haciendo esta integral, la corriente media en el tiristor 1, o basta con que yo lo No, exprese así en la integral de alfa o sea, de bueno, alfa 1 a alfa 2. yo por lo menos, no sé cómo, no me acuerdo cómo me revisó el profe, pero yo ponía por simetría, se cumple qué, punto. Y Ya, tampoco te bueno. preocupes por eso. Tampoco te preocupes. Si tú puedes decir por simetría, esto es así, punto. Por simetría se cumple qué, chao, punto. Por apunte, por ley de Ohm, chao. No me vaya a calcular cuánto vale, por ejemplo, no sé, un intercepto, si gráficamente se sabe que es intercepto, justo calza con eso. Por simetría, chao. Ya, pero aquí igual, acá no pasa. Bueno, que tampoco tienes que calcular intercepto, porque el intercepto te lo da el disparo o el disparo más mío. Aquí ni siquiera calcula el intercepto, pero hay interceptos donde se puede ver gráficamente, porque las señales son senoidales, puras, y cachai al tiro donde están los puntos. ¿Ya? Pero eso, todo lo que puedan escribir es tan válido como lo que puedas calcular. ¿Cachai? Por ejemplo, en la prueba 1, ustedes pueden haber dicho, se sabe que la suma, o sea, que el voltaje de la línea en un trifásico es raíz de 3 veces el del fase neutro. Listo. Y ahí no tienen que ni restar las cuantas, sumarlas, restarlas dentro. No tienen que restar más, ni por fasores ni nada. Pero bueno, voy a seguir. Así se saca la corriente media del tiristor 1. Y para la corriente media del tiristor 2 hice esto. ¿Para qué voy a integrar? O sea, ¿para qué voy a hacer la integral? Si sé que la corriente del tiristor 1 más la corriente del tiristor 2 es igual a la corriente de la carga, y puedo expresar los valores en el tiempo en valores medios. Y ya tengo calculado la corriente del tiristor 1 y la corriente de la carga. Así que simplemente digo esto. La corriente tiristor 1 la corriente tiristor igual a I carga, después con la corriente tiristor 2 es igual a I carga menos corriente tiristor 1, 2 mejor dicho. Y en valores medios quedaría que la corriente tiristor 2 medio es igual a I carga, que ya la calculamos acá arriba, 14, y la corriente del otro tiristor igual a esto. Listo. Ahí se saca un cacho. Esta cuestión, esto está una explicación media chaya, tengo que arreglarlo, así que no lo voy a decir. Es que acá, mira, una de las cosas que esto es un chapullo más o menos, PLC es la caída de tensión en la carga debido a la inductancia LC. ¿Ya? Entonces, acá, como sabemos que VLC 1 y VLC 2 son iguales, pero esos son iguales durante la conmutación. Pero en este caso, calzó que la función era la misma, pero en diferentes tiempos. Así que esto estaría mal. Pero lo que te puedo decir sobre eso, si tienes dudas sobre eso, lo voy a hacer. Y como preguntan por VLC, y acá lo calculé. ¿Te das cuenta que durante la etapa de conmutación despejé VLC mediante las dos mallas y toda la cuestión? Y de repente de ocupar una malla para despejar los valores de la otra, dos ecuaciones, dos incógnitas, despejo las dos incógnitas y queda esto. Entonces tengo cuánto vale VLC. Durante la segunda conmutación, ahí dice conmutación 2, y la conmutación 1. ¿Ya? Vamos a ver cómo eran los valores. Es de teta más E1 dividido en 2. ¿Verdad? VLC en este caso es lo mismo que V carga. Y al otro lado, quedó que VLC es igual a menos V carga. Claro, porque si se dan cuenta, en este caso, esta LC está absorbiendo energía. Por eso queda menos. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer correctamente? Porque lo que está ahí abajo está mal. Lo que tú deberías hacer
es lo siguiente. Me vuelvo acá. La señal naranja, la señal naranja. Entonces, esta cuestión va a quedar la señal naranja, la misma naranja que está ahí, y el otro es la inversa de este, porque quedó negativo. Una quedó positivo y la otra quedó negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? De hecho, déjame corroborar. En la primera conmutación, que es esta, da positivo, es esta. Y la segunda conmutación, que es esta, da negativo, así que es esta. Entonces, correctamente, ¿qué es lo que tienes que saber para saber VLC? Es hacer la integral de esta señal y esta otra señal. Que una señal va entre alfa 1 y la otra entre alfa 1 más mu. Y la morada va con alfa 2 y alfa 2 y alfa 2 más mu. ¿Ya? ¿Ambos mu son lo mismo? Sí. El profe en el enunciado dijo que era lo mismo. Eso es lo que tienes que hacer. La figura que se forma es esta. Ay, ¿por qué recuerdo que estaba escrito? Bueno, si no me equivoco en algo, es la señal verde. ¿Ya? Porque recuerdo que los VLC siempre quedaban así, pero una función me quedó negativa de la otra. ¿Ya? Pero supongamos que eso es VLC. Entonces, si tú quieres saber VLC, lo único que dice VLC es igual a 1 partido 2pi de la integral de alfa 1 hasta alfa 1 mu de esta señal, que era b de teta más e1 dividido en 2 de teta, más alfa 2 más mu, de también de lo mismo pero negativo, menos b de teta más e1 dividido en 2. Tiré el negativo para afuera, porque era menos b de teta menos e. Entonces, si tú calculas eso, o si por simetría sabes que esta área es igual a la de esta área, luego que te quedaría finalmente es dos veces lo de arriba. S2 se va con S2, y quería con esa integral, que esa integral ya la hicimos. No, pero no eran los mismos intervalos, así que tendrías que hacerla de nuevo. ¿Se entiende? El único cuidado que voy a revisar después de este ejercicio es que casi siempre las vueltas que LC quedaban uno positivo y el otro negativo.